Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a abordar hoy el tema de los trastornos psíquicos. El trastorno psíquico o cualquier otra enfermedad ocurre en nosotros porque practicamos el mal. Esto están bien claros los espíritus y lo dejan bien claro a Allan Kardec cuando éste les pregunta a los espíritus si en los mundos de regeneración existe la enfermedad. Los espíritus son bien claros. No existe la enfermedad, puesto que los espíritus allí reencarnantes han abandonado la práctica del mal. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en sentido contrario, tenemos que entender que si en nuestro mundo de pruebas y expiaciones existe la enfermedad, es por la práctica del mal. Pero vamos a ver cómo esto ocurre. En verdad, ¿qué es el mal? El mal es la ausencia de bien. Por lo tanto, si practicamos el bien siempre, nunca existirá el mal. Nadie lesiona a otro sin lesionarse a sí mismo. Y ese cuerpo periespiritual semimaterial que tenemos, el cual es el que forma el cuerpo físico en la reencarnación, pues se une célula a célula, ya lo hemos visto en otras ocasiones, al cuerpo físico. Cuando nosotros practicamos el mal o la ausencia de bien, o no practicamos el bien a nuestros hermanos de camino, en alguna parte de nuestro perispíritu correspondiente a esa ausencia de bien practicada al prójimo, queda una pequeña secuela. Una pequeña secuela que en la próxima o en las próximas vidas hará con que esa célula periespiritual no imprima las órdenes oportunas a la mente de nuestro cuerpo físico y ésta transmita las órdenes oportunas a esos receptáculos que hay en el citoplasma de la célula y por tanto nuestras divisiones celulares presenten anomalías. Esto sería la explicación orgánica. Pero, ¿por qué ocurre esto? Los trastornos psíquicos pueden ser principalmente de dos formas. Por hermanos del ayer que no nos han perdonado, que no han podido perdonarnos y nos persiguen en las distintas vidas, a veces incluso por siglos y por muchas vidas, y cuando nos encuentran de nuevo en la carne, recibimos, cuando digo de nuevo en la carne me refiero a reencarnados, ¿no? Pues nos atacan. Ahí surge, por ejemplo, la epilepsia. La epilepsia son esas crisis momentáneas que tienen determinadas personas, determinados hermanos de camino, y que no es resultado de otra cosa nada más que ataques de entidades espirituales de ayer. Pero, aunque a veces no siempre es el ataque, sino el reflejo, la secuela que queda, porque es claro que alguna vez ese hermano o hermana que tanto hemos dañado en el pasado nos perdona y decide acompañar a nuestros hermanos espirituales a las colonias espirituales y allí reformarse y seguir su camino y ya no nos ataca. Pero nuestra mente tiene nuestras células físicas y nuestras células perispirituales conservan aún como el eco, el reflejo de los ataques del ayer. Y entonces, aunque las crisis son menos intensas, existen crisis. Pues bien, en este punto es muy importante que tengamos presente la importancia, la gran importancia del pensamiento, de nuestros pensamientos y
la importancia de la oración. Tantas y tantas veces lo decimos y no me cansaré nunca de explicar la gran importancia de la oración en la criatura humana. Todos los que estamos en un mundo de pruebas y expiaciones somos deudores. Todos tenemos enemigos del ayer porque somos espíritus muy enfermos, muy errados. Y todos, absolutamente todos, tenemos hermanos, hermanas que aún no han podido perdonarnos porque les hemos hecho mucho daño y ellos se han dejado vencer por el odio y el rencor. Entonces, la oración siempre nos pone a salvo de los perseguidores y nuestra reforma moral. De este modo, la persona que tiene trastornos psíquicos, estos pueden ser de distintas gradaciones. En efecto, es evidente que con esto no estoy diciendo que nadie deba ir a los centros espíritas y abandonar los tratamientos médicos y a su médico, para nada. La persona lo primero que debe acudir es al médico y seguir sus tratamientos, pero aparte de todo eso, pues lo que sí le hará muy bien será acudir también a la casa espírita, donde podrá ir a las conferencias que normalmente se dan sobre temas muy interesantes que pueden interesarle mucho, y sobre todo al Evangelio, y tratar de reformarse en lo máximo posible y sobre todo de hacerse mejor. Y algo muy importante, fíjense, si la persona está en situación, si tiene juicio suficiente para hacerlo, es muy importante que la persona ayude a los demás. Para ello, participar en algún área de voluntariado, ayudando a los demás, sintiéndose útil, es estupendo, de unos resultados increíbles, porque a la vez que la persona se siente útil, que ayuda a los demás, a la vez, si por desgracia alguna entidad la siguiera, vería que ese enemigo, ese verdugo del ayer, ha cambiado, y ha cambiado tanto que incluso es capaz de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Yo el voluntariado, en cualquier área que sea, nunca me cansaré de explicar también sus grandes beneficios. Ojo, sin esperar nada a cambio. Bien, en cuanto también a nuestra forma de ver las cosas y la vida, también es muy importante el espiritismo, muy importante para la persona que sufre algún trastorno psíquico, puesto que le da significado, le ayuda a entender esa, entre comillas, injusticia aparente de Dios nuestro Padre, cuando no es así, porque el espiritismo lo que nos explica es que si estamos con un determinado trauma, con una determinada enfermedad, ello es consecuencia siempre de nuestras actuaciones. Y hombre, aunque no nos evitará sufrir las consecuencias de esa enfermedad, pues sí nos ayuda a entenderlo un poco más, y se nos va por lo menos esa rebeldía contra Dios nuestro Padre, o contra la suerte, o contra, en fin, siempre buscamos un algo, y el espiritismo nos da una razón más para entenderlo. Así comprendemos que aunque una vida la pasemos a consecuencia de una enfermedad que por desgracia fuera incurable esta, si por desgracia no tuviese cura, pues siempre tenemos el consuelo de que tenemos muchísimas otras vidas, mis queridos hermanos, y que no nos debemos aburrir nunca, porque por desgraciadas que sean las circunstancias de salud que vivamos, por desafortunadas que éstas sean, éstas tienen un término. Y una vida es un soplo en la eternidad, no es nada. Fijarse, no caigáis en el desánimo, en la rebeldía, y mucho menos
en otras grandes caídas del espíritu de las cuales es muy difícil levantarse.